Hay un momento. Un momento exacto en que el alma de un hombre siente que algo ha cambiado. No lo ve. No lo escucha. Pero lo siente. Es como si el universo entero se hubiera movido 1 centímetro, y sin embargo, ese centímetro lo cambia todo. Bienvenidos. Bienvenidas. A este espacio donde hablamos de lo que muchos sienten pero pocos se atreven a decir. Hoy vamos a hablar de lo que siente el divino masculino cuando el divino femenino comienza a cambiar. Y antes de continuar, necesito que sepan algo. Lo que van a escuchar hoy no es un cuento. No es una fantasía. Es algo que millones de personas están viviendo ahora mismo. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez alguien que amas está pasando por esto. Quédate hasta el final. Porque lo que viene después de los primeros minutos es lo que más necesitas escuchar. ¿De qué estamos hablando realmente? Primero, vamos a entendernos. Y vamos a hacerlo con palabras sencillas. Cuando hablamos del divino masculino y el divino femenino, no estamos hablando únicamente de hombres y mujeres. Estamos hablando de dos energías que existen dentro de cada ser humano. Dos fuerzas. Dos maneras de sentir el mundo. La energía masculina divina es la que protege. La que sostiene. La que actúa. La energía femenina divina es la que siente. La que intuye. La que crea desde adentro. Durante siglos, estas dos energías han existido en una especie de danza. A veces armoniosa. A veces dolorosa. A veces tan silenciosa que ninguno de los dos sabía que el otro estaba llorando por dentro. Pero algo está pasando ahora. Algo que la ciencia espiritual lleva años señalando. El divino femenino está despertando. Está cambiando. Está creciendo. Está sanando. Y ese cambio, ese despertar tan profundo y tan poderoso, lo siente el divino masculino en lo más profundo de su ser. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos este camino. Vamos a entender de dónde viene esta conexión entre el masculino y el femenino. Vamos a explorar qué es exactamente lo que siente él cuando ella empieza a cambiar. Y sobre todo, vamos a hablar de lo que viene después. Porque esto no es el final de algo. Es el inicio de algo mucho más grande. Quédate. Cada minuto de este video tiene algo que tu alma necesita escuchar hoy. Para entender lo que siente el divino masculino, primero necesitamos entender qué está viviendo el divino femenino. Imagina por un momento una mujer o una persona con energía femenina dominante, que durante años vivió callada, que puso a todos primero, que aguantó lo que no debía aguantar, que sonrió cuando quería llorar, que ayudó cuando ella misma necesitaba ayuda. Y de repente, algo dentro de ella despierta. No con rabia. No con desesperación. Sino con una paz que ella misma no entiende del todo. Una certeza de que algo tiene que cambiar. De que ella merece más. De que su alma tiene un propósito mayor. Eso es el despertar del divino femenino. Y es uno de los fenómenos espirituales más poderosos que pueden ocurrirle a un ser humano. ¿Por qué sucede esto ahora? Muchos maestros espirituales y estudiosos de la conciencia humana señalan que estamos viviendo una época de transición. Una época en que el mundo necesita más sensibilidad, más intuición, más compasión. Y para que eso ocurra, la energía femenina tiene que levantarse. No para dominar. No para competir. Sino para equilibrar lo que por siglos estuvo desequilibrado. Esto se siente en las familias, en las relaciones, en las personas. Y cuando el divino femenino comienza este proceso de cambio y sanación, el divino masculino lo siente, aunque no sepa explicarlo, aunque ni siquiera lo entienda. ¿Y cómo se manifiesta esto en él? Los que estudian estas conexiones del alma hablan de señales muy claras. La primera señal es una inquietud inexplicable.
El divino masculino empieza a sentir que algo ha cambiado en la energía a su alrededor. No sabe qué es. Pero hay algo diferente en el aire. Algo en la forma en que ella lo mira. O en la forma en que ya no lo mira. Algo en su silencio, que ahora pesa diferente. La segunda señal es un despertar de su propia conciencia. Cuando ella comienza a sanar, algo en él también se mueve. Como si la sanación de ella tocara partes de él que llevaban dormidas años, décadas, tal vez toda la vida. De repente empieza a cuestionarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Quién soy yo realmente? ¿Estoy siendo el hombre que debería ser? ¿La estoy cuidando de verdad o solo estoy presente en cuerpo, pero ausente en alma? Y la tercera señal, la más profunda, la más difícil de entender para él. Un miedo que no sabe nombrar. El miedo a perderla. No a la persona física, sino a esa conexión que siente con su alma. Porque cuando ella cambia, él siente que el mundo que conocía ya no es el mismo. Y tiene razón. Porque no lo es. Y eso, aunque asusta, es exactamente lo que necesitaban los dos. Ahora bien, ¿qué pasa con la conexión entre el divino masculino y el divino femenino durante este proceso? ¿Se rompe? ¿Se aleja? ¿Se pierde? La respuesta que dan los estudiosos del alma es sorprendente. No. La conexión no se rompe. Se transforma. Es como el oro que pasa por el fuego. El fuego no destruye el oro. Lo purifica. Lo hace más brillante. Lo convierte en algo mucho más valioso de lo que era antes. Eso es exactamente lo que le pasa a la conexión entre estas dos almas cuando el femenino despierta. No se destruye. Se purifica. Pero ese proceso de purificación puede doler. Y el divino masculino lo siente en cada fibra de su ser. Para entender lo que siente el divino masculino hoy, tenemos que ir al principio. Al origen de esta conexión que el mundo espiritual llama una de las más poderosas que existen. Las tradiciones espirituales de todo el mundo, desde los antiguos sabios de Oriente, pasando por las culturas indígenas de América, hasta las filosofías más profundas de Occidente, coinciden en algo. Existen almas que fueron creadas para encontrarse. Almas que, antes de llegar a este plano físico, hicieron un pacto. Un acuerdo sagrado de crecimiento mutuo. Y dentro de ese acuerdo, el divino masculino y el divino femenino tienen roles distintos pero complementarios. No mejores ni peores. Diferentes. Como el sol y la luna. Como el fuego y el agua. Como la tierra y el viento. Ninguno puede existir plenamente sin la energía del otro. Según la visión espiritual que han compartido maestros, videntes y personas que han tenido experiencias profundas de conciencia. Estas dos energías no se encuentran por casualidad. Se reconocen. Cuando el divino masculino conoce al divino femenino con quien tiene esa conexión de alma, algo dentro de él resuena. A veces es inmediato. Como si algo dijera, te conozco. No sé de dónde. Pero te conozco. A veces tarda años en reconocerlo. En darse cuenta de que esa persona no llegó a su vida por accidente. Y una vez establecida esa conexión, el alma masculina queda vinculada a la femenina de una manera que va mucho más allá de lo físico. Más allá del tiempo. Más allá del espacio. Por eso, cuando el femenino cambia, el masculino lo siente. Aunque estén lejos. Aunque no hablen. Aunque parezca que ya no hay nada entre ellos. El alma no tiene código postal. No necesita señal de teléfono. La conexión es directa, profunda y eterna. El despertar del divino femenino no sucede de un día para otro. Es un proceso. Un camino. A veces suave. A veces muy intenso. Y el divino masculino vive ese proceso desde adentro, aunque no lo vea desde afuera. La primera etapa es el despertar silencioso. Ella empieza a mirar hacia adentro. A preguntarse quién es.
a sentir que necesita algo diferente. En este momento, él puede sentir una cierta distancia que no entiende. Puede sentir que ella está en otro mundo. Y tiene razón. Ella está explorando uno. La segunda etapa es el rompimiento de patrones. Ella empieza a dejar de actuar como actuaba antes. Ya no calla lo que piensa. Ya no tolera lo que antes toleraba. Ya no busca la aprobación de nadie, incluyendo la de él. Y aquí es donde el divino masculino puede entrar en una crisis profunda. Porque la mujer, o la energía femenina que él conocía, ya no responde igual. Ya no está disponible de la misma manera. Y él siente ese vacío como si alguien hubiera apagado una luz que antes siempre estaba encendida para él. La tercera etapa es la sanación. Ella empieza a trabajar en sus heridas, sus traumas, sus miedos más profundos. Y este proceso, aunque es de ella, también lo sacude a él. Porque cuando ella sana, las heridas que él tenía tapadas con la relación también empiezan a salir. Como si el despertar de ella fuera un espejo que él no puede ignorar. Algunos hombres en este punto se alejan. No porque no la amen, sino porque no saben cómo enfrentar lo que ese espejo les muestra. Y la cuarta etapa, la más hermosa de todas, es la integración. Cuando el femenino ha sanado lo suficiente, cuando se ha encontrado a sí mismo, cuando ya camina desde su propio poder. Algo en el masculino también se acomoda. Como si las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran. Y en ese momento, los dos son más libres que nunca. Porque ya no se necesitan por miedo. Se eligen por amor. Ahora quiero que sepan algo muy importante. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no es teoría. Es la experiencia real de millones de personas en todo el mundo que han atravesado este proceso. Cada día, en comunidades espirituales alrededor del planeta, personas comparten sus testimonios. Y los patrones se repiten con una claridad que resulta imposible de ignorar. Hombres que dicen, sentí que algo había cambiado en ella antes de que me dijera nada. Hombres que describen noches de insomnio sin saber por qué. Sueños extraños. Una sensación de vacío que no podían explicar. Hombres que de repente empezaron a llorar sin razón aparente. O que sintieron una urgencia inexplicable de encontrarla, de hablar con ella, de reconectar. Y mujeres que confirman, justo en el momento en que yo empecé mi proceso de sanación, él me buscó. Y justo cuando decidí dejar de esperar que cambiara, él empezó a cambiar. Y justo cuando aprendí a amarme a mí misma, el amor entre nosotros volvió a florecer. Esto no es coincidencia. Es la física del alma. Es la ley de la resonancia espiritual en acción. Quiero hablarles de algo que algunos estudiosos llaman la resonancia cuántica del alma. Esta idea, aunque viene del mundo espiritual, tiene puntos de encuentro con lo que algunos científicos llaman el campo de energía humano. La idea es esta. Cada ser humano emite una frecuencia. Una vibración energética. Y cuando dos almas tienen una conexión profunda, esas frecuencias están sincronizadas. Como dos cuerdas de guitarra que vibran en armonía. Cuando una de esas cuerdas cambia su tensión, la otra lo siente. No porque alguien le haya avisado, sino porque la conexión es tan real que la vibración de una afecta la vibración de la otra. Eso es exactamente lo que pasa entre el divino masculino y el divino femenino cuando uno de los dos despierta. El otro lo siente. En el cuerpo. En el sueño. En los pensamientos. En el corazón. Ahora vamos a hablar de algo muy específico. ¿Cómo reacciona el divino masculino cuando siente este cambio? Hay varias reacciones que aparecen una y otra vez en los testimonios de personas que han vivido esto. La primera reacción, el distanciamiento. Muchos hombres, cuando sienten ese cambio en la energía de ella, se alejan. Pero no porque no la quieran, sino porque no saben cómo procesar lo que sienten. El hombre con energía masculina dominante generalmente no fue enseñado a hablar de lo que siente.
No fue enseñado a decir, tengo miedo, o, me siento perdido. Entonces cuando esos sentimientos llegan con tanta fuerza, su primera reacción es huir. La segunda reacción, el despertar espiritual propio. Algo muy interesante sucede en algunos hombres cuando el femenino despierta. Ellos también empiezan a despertar. A buscar. A preguntar. Empiezan a interesarse por temas espirituales que antes ignoraban. Empiezan a mirar hacia adentro. A cuestionarse quiénes son y hacia dónde van. Como si el despertar de ella encendiera algo que estaba apagado en él. La tercera reacción, el intento de recuperar el control. Algunos hombres, cuando sienten que ella está cambiando, intentan volver a como eran las cosas antes. Pueden volverse más controladores. Más celosos. Más exigentes. No porque sean malos, sino porque el miedo los domina. El miedo a perder. El miedo a que el nuevo ser que ella está descubriendo ya no los necesite. Y aquí es importante decir algo con mucho cariño pero con mucha claridad. Intentar detener el despertar del femenino es como intentar detener el amanecer. No se puede. Y quien lo intenta solo se agota a sí mismo. Lo único que funciona es crecer junto a ella. Despertar con ella. No en lugar de ella, sino a su lado. Y la cuarta reacción, la más poderosa. La entrega. Hay hombres que, cuando sienten el cambio en ella, algo dentro de ellos dice, sí. Que en lugar de resistir, se abren. Que en lugar de temer, confían. Que en lugar de controlar, sueltan. Y esos son los hombres que viven la transformación más profunda de su vida. Porque al soltar el control y abrirse al cambio de ella, también se liberan ellos. Llegamos a un punto muy importante del recorrido de hoy. Porque todo lo que hemos explorado nos lleva a una pregunta clave. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue cuando el divino femenino despierta y el divino masculino lo siente? Los estudiosos del alma y quienes han acompañado este proceso en personas reales hablan de tres posibles caminos. El primer camino, la separación temporal. Esto puede sonar doloroso, y a veces lo es. Pero la separación, cuando ocurre en este contexto, no siempre significa el fin. A veces significa un tiempo necesario para que cada alma haga su propio trabajo. Para que él despierte también. Para que ella siga sanando sin las dinámicas antiguas que la frenaban. Muchas de las personas que han vivido una separación en este proceso cuentan que fue el periodo más doloroso y más transformador de sus vidas. Y que cuando volvieron a encontrarse, los dos eran completamente diferentes. Y completamente enteros. El segundo camino, la transformación conjunta. Este es el camino que muchos desean. Y que algunos logran. Cuando el divino masculino, en lugar de resistir el despertar de ella, decide despertar junto a ella. Cuando decide ir a terapia. Cuando decide explorar su espiritualidad. Cuando decide mirar sus propias heridas con honestidad. Este camino requiere mucho valor. Porque implica que él también tiene que soltar quien creía que era, para descubrir quién realmente es. Pero quienes lo logran hablan de una relación completamente diferente al final del proceso. Una relación donde los dos se eligen libremente. Donde los dos son libres. Donde los dos están enteros. Y el tercer camino, el reencuentro en otro nivel. Este es quizás el más misterioso. Y el más poderoso. Hay almas que se separan físicamente durante este proceso, y que se reencuentran. No exactamente como eran, sino como lo que se convirtieron durante la transformación. Y ese reencuentro, según quienes lo han vivido, tiene una profundidad y una ternura que ninguno de los dos había conocido antes. Porque esta vez no se buscan por necesidad. Se eligen por elección consciente. Dos seres completos que deciden caminar juntos. Eso es el amor en su forma más elevada. Si tú eres el divino masculino que está viviendo este proceso ahora mismo, quiero hablarte directamente. Lo que sientes es real. El miedo que sientes es real.
La confusión que sientes es real. Y no estás solo en esto. Pero necesitas saber algo. El despertar de ella no es una amenaza para ti. Es una invitación. Una invitación a crecer tú también. A cuestionarte. A sanarte. A ser más de lo que has sido. Y si tú eres el divino femenino que está en medio de este proceso de cambio, quiero que sepas que tu despertar importa. Tu sanación importa. No solo para ti, sino para todos los que te rodean. Incluyendo al divino masculino que, aunque quizás no lo sepa expresar, siente tu cambio y está siendo tocado por él. Tu transformación no solo te libera a ti. También puede ser la llave que abra la jaula invisible en la que él ha vivido toda su vida. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Y antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes algo que siento que el alma necesita escuchar en este momento. Vivimos en un mundo que nos enseñó a tener miedo del cambio. Nos enseñaron que lo que cambia se pierde. Que lo que se transforma desaparece. Que si alguien que amamos empieza a ser diferente, es porque ya no nos ama. Pero el alma sabe otra verdad. El alma sabe que el cambio es la única señal de que algo vive. Que lo que no cambia, está muerto. El divino femenino que despierta no está abandonando al masculino. Está invitándolo a despertar también. Está diciendo, desde lo más profundo de su ser: ya no podemos seguir así. Merecemos algo más verdadero. Más real. Más sagrado. Y el divino masculino, aunque sienta miedo, aunque sienta confusión, en el fondo de su alma, también lo sabe. También sabe que algo tenía que cambiar. También sabe que la vida que llevaban era demasiado pequeña para el amor que sus almas pueden contener. El cambio no es el enemigo del amor. El cambio es el camino hacia el amor verdadero. Si hoy este video llegó a ti, no fue por casualidad. Nada llega a nuestra vida sin un propósito. Tal vez estás en medio de este proceso ahora mismo. Tal vez alguien que amas está cambiando y no sabes cómo entenderlo. Tal vez tú misma, tú mismo, estás en el proceso de despertar y necesitabas escuchar que estás en el camino correcto. Sea cual sea tu situación, te pido algo. No te rindas todavía. Deja que el proceso siga su curso. Confía en que el alma sabe lo que hace. Confía en que el universo tiene un plan mayor. Y sobre todo, date permiso de crecer. De cambiar. De ser más de lo que has sido. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita hoy. Porque tal vez haya alguien en tu vida que está viviendo esto en silencio. Y tus palabras, o este mensaje, pueden ser exactamente lo que necesita para sentirse menos solo. Seguiremos explorando juntos estos temas que el alma necesita. Seguiremos hablando de lo que importa de verdad. De lo que está más allá de lo visible. De lo que conecta a los seres humanos entre sí y con algo mucho más grande que ellos mismos. Que hoy, donde quiera que estés, puedas sentir que no estás solo. Que el universo te ve. Te escucha. Te sostiene. Que cada cambio que estás viviendo tiene un propósito más grande del que puedes ver ahora mismo. Y que el amor verdadero, el que viene del alma, siempre encuentra su camino. Siempre. Sin excepción. En el tiempo perfecto del universo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.